Bueno, eh, hoy vamos a estar tocando el capítulo 21. Estamos en el capítulo D, que trata sobre de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Hoy vamos a estar viendo el párrafo número 2 de nuestra confesión de fe y vamos a leerlo para iniciar. Dice el párrafo número 2 del del capítulo 21 de nuestra confesión. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta. Es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Como podemos observar, una de las premisas que trae el párrafo número 2 de nuestra confesión es que Dios es el dueño de la conciencia. Entonces, como Dios es el dueño de la conciencia, entonces uno de los problemas más letales que enfrenta el cristianismo es la dictadura del relativismo que se expresa a través del lenguaje. Esto es, por ejemplo, podemos ver nosotros que la diversidad de género, podemos ver las dictaduras políticas, entre otras, que éstas le transmiten al hombre que el hombre puede decidir por sí mismo lo que él quiere hacer o lo que en su pensamiento el hombre establezca. Entonces, hoy todos estos movimientos utilizan mecanismos, y cuando me refiero, hago referencia a mecanismos, que ellos utilizan las herramientas que están en su poder, es decir, si es político, ellos van a utilizar las leyes para colocar o imponer sus concesiones o sus imposiciones o sus teorías. Lo que sí nos dejan ver estas teorías es que todas o en su mayoría van en contra de lo que establece la naturaleza, las leyes físicas e incluso la razón y la conciencia. Entonces, en ese aspecto las iglesias dan gracias al Señor porque el Señor, como establece nuestra confesión, es el dueño de la conciencia. Es decir, Dios estableció una conciencia en el hombre independiente de los dictados, independiente de los razonamientos, de las doctrinas que el hombre pueda imponer. Si la ideología de género quiere imponer una doctrina, entonces ya nosotros confiamos. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido en cada persona una conciencia libre y esa conciencia le permite al hombre poder razonar sobre lo que es verdad o no. En ese aspecto, entonces, la conciencia no depende de ningún movimiento, no depende de ningún adoctrinamiento. Podemos decir también que la conciencia es libre y libre de cualquier adoctrinamiento que se quiera impregnar. Podemos ver en la historia cómo el mismo Dios, a través de un proceso de razonamiento, por ejemplo, vimos que la Reforma Protestante, cómo la conciencia pudo ser liberada de el adoctrinamiento papal o de la Iglesia Católica Romana en su momento. Entonces la conciencia en ese aspecto, aunque puede ser tomada, puede ser cauterizada, puede ser llevada de un lugar a otro, la conciencia siempre está como alerta para el hombre y decirle al hombre qué es correcto y qué no es correcto.
En ese sentido, la conciencia no depende del hombre, sino que la conciencia depende de lo que Dios ha establecido plenamente o previamente en el hombre. Y aquí podemos estructurar un principio, que el principio fundamental que podemos ver es que hay una libertad de conciencia, pero que esa libertad de conciencia está establecida por aquel que la dio, es decir, Dios. Por ejemplo, en Santiago vamos a leer capítulo 4, versículo 12. Santiago capítulo 4, versículo 12. Dice que uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y podemos ver el mismo argumento en Romanos, capítulo 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces aquí podemos ver algo, y es interesante el proceso de la conciencia en el ser humano. Es decir, nosotros los hombres, aunque tenemos conciencia, nosotros en nuestro interior sabemos que no podemos ser juez y parte al mismo tiempo. Es decir, yo no puedo ser juez de mi propio pecado. Yo no puedo ser juez de mi propio actuar. Entonces, en ese aspecto el hombre queda relegado es a recibir un juicio, o el hombre queda relegado solamente a percibir las cosas que ocurren, porque es Dios el dueño de la conciencia. En ese sentido, podemos ya establecer que Dios es el único que puede entonces juzgar. Y esto puede traer unas implicaciones para nosotros, o para la iglesia, o para los hombres en este caso, que son entonces que si Dios es el dueño de la conciencia, entonces la conciencia es libre de las doctrinas y de los mandamientos de los hombres. En este caso, entonces, una persona no puede alegar que por causa de la conciencia o por causa de la razón él hace X o Y cosa. Es decir, una persona no puede alegar entonces que él actúa o él mata a otra persona por causa de su conciencia. En el caso de que haga homicidio. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que quiero transmitir en este punto? En este punto lo que quiero que veamos es que la conciencia es independiente de una doctrina humana, que la conciencia es independiente de un razonamiento humano, que la conciencia es independiente de unos ismos humanos. Cuando me refiero a los ismos, el marxismo, el nihilismo, alguno de esos ismos. Como Dios es el dueño de la conciencia, entonces Dios es el que la ha establecido, y por lo tanto la conciencia, tenemos libertad de conciencia para poder juzgar y para poder dirimir las cosas. Podemos ver algunos ejemplos. Hechos capítulo 4, versículo 19 dice: mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y en el 5:29 del mismo libro dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si bien es cierto, esto lo está respondiendo unas personas que ya han sido libertadas de una manera plena, por el cristianismo ha sido libertado en su conciencia de una manera plena. No obstante, también las personas, todo el mundo puede razonar conforme a la conciencia que Dios le ha dejado, que hay un Dios que está por encima de todas las cosas, como establece Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que si bien conocieron a Dios, no adoraron a Dios, sino que adoraron a las criaturas antes que al Creador, porque todas las cosas se le habían hecho
manifiesta. Entonces, por la conciencia se establece que hay un Dios que ha creado todas las cosas, y por la conciencia hay un conocimiento general de que Dios existe. Y por la conciencia también se establecen patrones y se establecen reglas absolutas por las cuales los hombres pueden manejarse y por las cuales los hombres pueden regularse. Hemos hablado de la conciencia en el sentido de que Dios es dueño de la conciencia. Dios le dio una conciencia independiente a los hombres para que la conciencia no estuviese sujeta a ningún adoctrinamiento. Ahora, ¿qué es la conciencia? El diccionario de significado define la conciencia de esta manera. Se define como el conocimiento que un individuo tiene de sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos. Sigue diciendo, la conciencia es la capacidad propia de los seres humanos de reconocerse a sí mismo, de tener conocimiento y percepción de su propia existencia en su entorno. La Real Academia define la conciencia de esta forma. Es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Como ya les había dicho, estas definiciones que hemos visto no están alejadas plenamente de las Escrituras, porque el apóstol Pablo, como les anuncié anteriormente, en el capítulo 1 de Romanos define la conciencia como la capacidad que tiene la persona de poder llegar a un conocimiento de que hay un Dios por encima de todas las cosas. Quiero que leamos nuevamente el párrafo número 2 y veamos un aspecto interesante que nos muestra el párrafo. Solo Dios es el Señor de la conciencia. Esa es la afirmación que se hace. Y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrario a su palabra o que no estén contenidos en esta. Entonces, fíjense, todos los hombres tienen una conciencia y esa conciencia les va a permitir poder filtrar, porque se va a convertir en unos lentes, una cosmovisión, para que los hombres puedan evidenciar si los actos que están haciendo están en contra de la palabra del Señor. Y vamos a dar algunos ejemplos. Y quiero que lo veamos estos ejemplos a partir del punto de la ética y la moral. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que la conciencia debe ser regida por la ética cristiana y no por la moral. La moral entendiéndose en comparación con la ética. En este sentido, digo que la conciencia no debe ser regida por la moral, sino por la ética. Entonces, ¿qué es la ética? Cuando nosotros hacemos referencia a la ética, hacemos referencia a la parte normativa, a la parte prescriptiva. El lenguaje prescriptivo es el lenguaje que se utiliza o el lenguaje que da mandamiento, que expresa imperativos. Entonces, la ética estudia y se dedica a estudiar entonces las obligaciones o el deber ser. Es decir, lo que debe ser, lo que las personas en este caso deben hacer. Eso es la ética. Por otro lado, entonces, la moral es una ciencia. Si la ética es normativa, prescriptiva, la moral entonces viene siendo descriptiva. Entonces, ¿qué hace la moral? La moral es indicativa. La moral lo que hace es que indica, señala lo que las personas hacen, pero no el deber ser. ¿Ya? En ese aspecto hay una diferencia entre la ética y la moral. Ya lo explico mejor con algunos ejemplos. Entonces, la ética define lo que la gente debe hacer, ¿ya? Y la moral describe lo que la gente efectivamente hace. Ahí hay una diferencia. La ética describe o la ética define lo que la gente hace, pero la moral
describe lo que la gente efectivamente hace. Hay una diferencia, porque si la ética dice lo que debe hacerse, no obstante las personas pueden estar haciendo otra cosa, ¿ya? Entonces la moral se encarga efectivamente de describir lo que las personas hacen, no lo que las personas deben hacer. Un ejemplo. En los 10 mandamientos, aprovecho aquí para dar una propaganda. Estamos en pos de tratar una serie sobre la ética cristiana y vamos a ver estos asuntos y vamos a estar viendo los 10 mandamientos. El Señor permita, ya les estaremos comunicando. Así que si el que quiera profundizar más, les invitamos a que nos puedan ver, ¿verdad? En estas escuelas dominicales que de seguro van a servir mucho para nuestra iglesia local. Los 10 mandamientos establecen la ética cristiana. Los 10 mandamientos dicen lo que las personas deben hacer. Ese es el deber ser. Sin embargo, las personas hacen otra cosa. Ya eso es moral. O sea, en el ámbito de la ética hablamos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos establecen que una persona no debe adulterar. En ese sentido lo expresa de forma negativa. Entonces, no deben adulterar las personas. Sin embargo, las personas hoy en día, en el común, ¿qué hacen? Las personas adulteran. Entonces, ese adulterio que cometen las personas, que va en contra del deber ser, se puede convertir en una sociedad, lo que se conoce con el concepto de statu quo, es decir, lo que las personas hacen, lo que todo el mundo hace, lo que todo el mundo practica. Entonces, ese statu quo, voy a dar un ejemplo más claro. Todos los hombres, Dios ha establecido que los hombres deben unirse en matrimonio. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy las personas, la mayoría, no se une en matrimonio establecido por Dios de una manera formal, sino que las personas salen y comienzan a vivir en lo que hoy se conoce como unión libre. Entonces, estas personas, aunque el Estado ya haya comenzado a regular la unión libre y legalmente le haya dado el mismo nivel, fíjense, aquí hablando de un adoctrinamiento político, el Estado casi le da a la unión libre el mismo poder o la misma connotación o los mismos derechos que el matrimonio a una unión libre. Entonces, legalmente en Colombia, el que se une, las parejas que se unen en unión libre tienen los mismos beneficios, ¿ya? Que el que se une en matrimonio. Entonces, ¿cuál es el deber ser? El deber ser es que se unan en matrimonio. Pero las personas lo que hacen es que se unen en unión libre, es decir, no se casan. Entonces, el deber ser es que se casen, pero las personas no se casan. Entonces, en una sociedad que está llevada o está permeada por la unión, la unión libre, es decir, que no se casan, esta sociedad puede llegar a creer que lo normal, lo formal es que las personas no se casen. Entonces, fíjense, es una sociedad que está permeada por la moral, es decir, describe lo que las personas hacen. Y de esa forma las personas van en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué es lo que estamos nosotros estudiando? Lo que se establece es que Dios ha establecido una conciencia libre de lo que las personas hacen, del statu quo, de que las personas no se casan, de que las personas adulteran, de que las personas roban, de que las personas mienten. Dios ha establecido una conciencia libre de eso. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener el patrón, en este caso de los 10 mandamientos, y las personas puedan regirse libremente y llegar a una conciencia, un razonamiento pleno de si lo que están haciendo es bueno o no. Entonces, con base en eso,
Podemos decir nosotros que el adulterio en China, en la Conchinchina, en la Patagonia y en todas partes viene estando en contra de la conciencia, porque Dios es el dueño de la conciencia. La mentira en la China, en Oriente, en la Patagonia, es mentira. Es mentira. El homicidio es mentira. Entonces, ¿por qué es mentira? ¿Por qué es homicidio? ¿Por qué es robo? Porque la conciencia es de Dios. Y es Dios quien la ha establecido independientemente de lo que los hombres puedan hacer o puedan pensar. ¿Está ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí quedó claro el concepto? Listo. Entonces, con eso podemos decir, llegar a un aspecto que es la parte final que nos muestra nuestro párrafo. ¿Cuál es? Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta, es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Entonces, la conclusión es que si Dios es el dueño de la conciencia y Dios ha hecho libre la conciencia, los adoctrinamientos, mandamientos, independiente de cualquiera de estas cosas, entonces decir que, por lo menos en el caso de, voy a tomar el ejemplo del movimiento LGTBI, que él se comporta de tal manera y de tal forma por causa de su conciencia, que muchas veces utilizan ese argumento. Es que yo no puedo defraudar mi conciencia porque es que mi conciencia me dice que yo debo tener ese comportamiento y yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Entonces, el argumento se convierte en una falacia. Es decir, que la conclusión no apoya las premisas. Lo que él concluye no tiene ninguna base para decir que actúa en contra de su conciencia. Más bien, su conciencia le está diciendo que su actuar está en contra del deber ser. Y así, hermanos, nosotros vamos teniendo patrones bíblicos y vamos colocándonos los lentes de una ética cristiana. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que las personas en nuestra sociedad deben hacer? Y para basar eso, entonces ya tenemos un estándar que partimos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Los 10 mandamientos. Y vuelvo a reiterar, vamos a tener nuestras escuelas dominicales y vamos a estar viendo los 10 mandamientos desde una perspectiva de la ética cristiana. ¿Listo? Entonces, la conciencia lo que le dice a las personas es lo que deben hacer. La conciencia les grita, la conciencia les anuncia, la conciencia les publica y les dice: estás actuando en contra del deber ser. Y por eso hay manifestaciones de depresión, de ansiedad, ganas de homicidio, y no comprenden los comportamientos porque se está actuando en contra del deber ser. Se está actuando en contra de lo que las personas deben hacer. Por último, mis hermanos, Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23, nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y Gálatas capítulo 2, versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse.
lo que vemos es que ningún establecimiento, ningún adoctrinamiento puede ir en contra de la conciencia. Y los hombres no pueden actuar en contra de su conciencia porque la conciencia está determinando el deber ser de cada persona. Y concluyo, mi hermano, diciendo que Dios es el dueño de la conciencia, por lo cual la conciencia es libre de las doctrinas de los hombres. Si algún hombre obedece una doctrina en razón o a causa de la conciencia, tal argumento es contrario a la conciencia, porque la conciencia tiene una libertad dada por Dios. Por lo tanto, seguir las doctrinas de los hombres es ir en contra de la conciencia y la razón. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Padre, pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre, porque sabemos, creemos y confiamos que el creyente, el cristiano, tiene una conciencia más aguda, Señor. Tiene una conciencia más eficaz, Padre. Tiene una conciencia, Padre, con la cual puede discernir de una forma mejor, Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos has libertado de los adoctrinamientos del mundo, Señor. Y ahora podemos ver con más claridad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para que, Señor, no tengamos excusas para servirte, para adorarte de una manera libre y espontánea, Señor. Y para poder seguir, Señor, conforme a tu Espíritu Santo, que cada día nos da de sus frutos, Señor. Y cada día, Señor, nos permite crecer. Y cada día, Padre, nos permite tener sabiduría, Señor, para que podamos acercarnos plenamente, levantar nuestras manos y adorarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.